Amén, hermanos, buenos días a todos. Esperamos que os encontréis bien. Como comentábamos al principio, ser bienvenidos y también sigamos con esta prudencia que tenemos que tener, y más en la casa del Señor. Y recordar, porque algunas personas aún no lo tienen claro, que para cumplir el aforo debemos avisar previamente. Entonces, no queremos dejar a nadie fuera, no es nuestra intención, pero recordar, por favor, que cada uno de los que vengáis hay que anotarse, solamente es escribir un mensaje y sería perfecto. Y algunos que esperan al sábado, tarde, noche, si pueden hacerlo un poquito antes, sería perfecto. Amén. Hoy queremos comentar que la ofrenda, que sabéis que la pasamos siempre al final para que no haya movimiento, la vamos a dedicar a Guinea Ecuatorial. Ha ocurrido en plena pandemia. Sabéis que tenemos iglesias de buenas noticias. De nuestra iglesia hace unos años, algunas lo vimos, lo experimentamos, fuimos allí y vimos cómo trabajan, cómo sirven al Señor las iglesias de buenas noticias en Bata, en Malabo y en bastantes lugares en Guinea Ecuatorial. Y en esta ocasión han tenido una explosión donde ha habido 600 heridos y 100 muertos de momento contabilizados. Entonces, la ofrenda de hoy vamos a dedicarla para Guinea Ecuatorial. Así que, si no vienes preparado por cualquier cosa, como siempre hacemos, puedes escribir en un papel. El siguiente domingo arreglas con Celia. Pero vamos a intentar, hermanos, como dice la palabra, cuando hay momentos de necesidad, cuando hay momentos de crisis, el pueblo de Dios, que sepamos ser generosos. Amén. Sabiendo que la recompensa siempre viene del Padre. Así que ahora mismo no la vamos a pasar, pero al final acordaros que la ofrenda de hoy va a estar dedicada a esta situación de crisis. Amén. Muy bien, me gustaría que pudieras abrir tu Biblia para empezar una pequeña reflexión en el Evangelio de Juan, capítulo 2. Y si quieres ponerle un título a esta reflexión, a esta charla, puedes ponerle Historia de un se acabó. Esto es lo que yo he puesto, porque realmente todos conocéis esta historia, podemos leerla, pero yo creo que todos conocemos como el primer milagro de Jesús, ¿verdad? Que fue en una boda. Las bodas judías no son como las bodas de hoy en día. Las bodas judías tenían un protocolo tremendo. Luego os pondré una foto pequeñita a ver si se puede ver. Había un desfile de varios días. Eran bodas que duraban 2, 3, incluso hasta 5 días. Y tenían un protocolo exigente. Y aunque nadie se emborrachaba, porque nadie se emborrachaba, era un problema que el vino se terminara, porque el vino indicaba favor y dicha para el nuevo matrimonio. Entonces, sabéis que Jesús llega a esta boda como un invitado, pero también hay un elemento importante, que Jesús no estaba solo, estaba en familia. Allí estaba la mamá de Jesús, ¿verdad? Todo esto está en los versículos del 1 al 10, yo creo que lo sabéis, las bodas de Caná. Quiero hacer una pequeña reflexión, porque hoy hace un año, hoy o ayer, no estoy segura qué día fue, que se acabaron muchas cosas. Se acabaron viajes para algunos, se acabó el trabajo para otros, se acabó los abrazos, los besos, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo llevo sin abrazar a Celia, a Rosa, ¿verdad? Porque no somos convivientes, porque se acabaron bastantes cosas. Y no quiero ser derrotista, ni mucho menos, hermanos. Pero también después de un año de pandemia se acaba un poco la paciencia. Igual tenías un problema en tu casa con tu hijo y como que se terminan las fuerzas. Pero hay cosas que se van terminando a lo largo del tiempo, ¿verdad? Y por eso Dios me hablaba en estos días previos. La economía de una familia se pudo haber terminado, se pudo ver trastocada, muy fuerte, porque la crisis que viene es tremenda, ¿verdad? Sin embargo,
yo creo que en este milagro podemos encontrar cosas que nos tienen que hablar al corazón, porque los milagros de Jesús, quiero que te quede claro algo, cuando Jesús intervenía en una situación, lo que demostraba no era cuánto poder, qué superhéroe era Jesús. Eso es la mentalidad de un niño, pero un milagro, el milagro de Jesús, lo que demostraba es lo que Jesús es, cómo es Jesús. Y aunque al principio, todos sabéis, yo creo que casi de memoria, tanto los niños como los adultos sabemos esta historia, dice que la madre de Jesús, como buena madre, las madres siempre detectamos los problemas rápidamente, ¿verdad? Esta semana también celebramos el Día de la Mujer, entonces sabéis que a mí siempre me encantan las mujeres en la Biblia y más aún la madre de Jesús. ¿Por qué? La mamá de Jesús fue una mujer obediente, fue una mujer de fe, bien jovencita, soltera, se arriesgó porque un ángel, como hablaban este domingo, le dio una promesa y ella la creyó, se agarró y obedeció. Entonces es una mujer, para mí, increíble. Sin embargo, en esta situación, dice que va a Jesús con un problema. Jesús, se acabó el vino. Y la respuesta de Jesús, ya lo sabéis, dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? ¿Cómo reaccionarías tú si un día te encuentras en una situación, pues esta situación era un poco dramática, porque como os digo, una boda judía tenía un protocolo tremendo y que se acabara el vino era verdaderamente un problema. Como si, por ejemplo, estamos en una boda en Galicia y cuando llevan 20 personas servidas se acaba el marisco. O sea, sería un problema, ¿no? Y dice que Jesús le contesta, ¿qué tienes conmigo? O sea, un poco cortante, un poco... Es que no ha llegado mi hora, dice, ¿no? Y, Alex, no sé si puedes, o Samuel, que preparé una pequeña presentación, muy pequeña para... No sé si se puede leer. Bien. Hay 3 cosas que preceden el milagro. Primero, lo que estoy hablando, una madre que intercede. Yo sé que en esta iglesia no hace falta hablar de intercesión, aparte del grupo que tenemos que interceden y claman y oran, pero en este caso, esta madre fue una intermediaria, se puso en medio del problema y en medio de Jesús y el problema. No sé si te sientes identificada, pero como mamá muchas veces el padre dice, no va a ir al cumpleaños. Y nosotros las mamás siempre como que somos las intermediarias, ¿no? Las negociadoras. Bueno, ¿qué te parece? Hoy se portó muy bien, la profe me dijo... Bueno, creo que me entendéis. Y es cierto que tenemos... La Biblia dice que somos administradores. La Biblia dice que Abraham también intercedió, nos lo contaban el domingo pasado. Y esta mujer tenía claro que Jesús podía intervenir, que había un problema y se puso en el medio, intercede, intervino. Y, hermanos, aparte de que tuvo una contestación por parte de Jesús un poco cortante, otra persona diría, bueno, pues si no quieres actuar, allá tú. Pero ¿sabes qué fue lo siguiente que hizo esta mujer? Dice que fue a los sirvientes y les dijo esta confesión tan poderosa, haced todo lo que Él os diga. A veces este principio está como muy en entredicho y parece que en plena pandemia salen de repente leyes y, hermanos, no olvidarnos, la palabra de Dios es el camino, es la verdad y es la vida. Y nada pasará, todo se cumplirá. Y todas las premisas y los principios que dejó escrito el Señor, son para nuestro beneficio, son para nuestro crecimiento. Y esta mujer conocía esto. Y a pesar de que tuvo una respuesta por parte de Jesús, ¿qué tienes conmigo? En plan, déjame en paz, no es el momento, ¿no? También las madres somos un poco así, ¿no? Cuando alguien nos da un no, dice, bueno, no lo dejan ir, pero le voy a preparar la ropita, a ver si cambia de... ¿Es verdad? ¿O me estoy inventando algo? Y entonces ella, dice, se adelanta, sigue tomando la iniciativa y dice, haced, y va a los sirvientes.
no va a otras personas. Estaban allí los discípulos, sin embargo, se dirige a los sirvientes. Ella sabía, ella conocía el corazón de Jesús, conocía que el servicio a Jesús lo hace palpitar. Y dice, haced todo lo que Él os diga. Hermanos, aunque no entiendas el sentido de lo que Dios te está pidiendo, confía sin vacilar. Aunque no lo entiendas, confía. ¿Qué es lo que Dios te está hablando? Como iglesia, como familia, como mujer, como hombre, como padre, como esposo, como hijo. ¿Qué es lo que Dios nos está pidiendo? Punto número 3. 6 tinajas. No eran tinajas de las que te estás imaginando del chino. En estas tinajas cogían 100 litros de agua, porque lo usaban los judíos para el rito de la purificación. Y quiero decirte una cosa, hay milagros en la Biblia que dice que una mujer entra en el templo, venía encorvada, ¿y qué pasa? Que es sanada ¿cómo? De inmediato. Los panes y los peces, Jesús ora, eleva al cielo, viene un niño y se da la multiplicación. Pero en este milagro hay un mandato y dice, estas tinajas llenas hasta el borde. No sé si tenéis el texto, pero esto lo dice en el versículo 6. Cerca de allí había 6 tinajas de piedra que se usaban para el rito de la purificación de los judíos. Y Jesús le dijo a los sirvientes, llenar las tinajas con agua hasta el borde. Hermanos, ¿creéis que allí tenían un grifo donde poner la tinaja, llenarla ahí inmediato? ¿Sabíais a dónde tenían que ir a por agua? A un pozo en aquel tiempo. ¿Cuántas horas de boda crees que esto pudo llevar? Y otra cosa, seguimos hablando de la mamá de Jesús. ¿Crees que la mamá de Jesús se quedó de brazos cruzados o empezó con los sirvientes? Venga, venga, hay que llenar, hay que hacer lo que Él nos dijo. Los sirvientes, este está loco, la madre está más loca aún. O sea, habría sido una revolución y les llevó el tiempo, porque 600 litros, hermanos, no se llenan de un día para otro. Punto número 3, el servicio. La Biblia dice, el que me sirviere, el Padre le honrará. María sabía, conocía el corazón de Jesús. Ella buscaba un milagro, algo se había terminado, algo estaba en déficit, había un problema. Y ella dijo, si servimos, si hay trabajo, si nos movemos, eso va a mover el corazón de Jesús. Y hermanos, es verdad, hay milagros que ocurren sin más. De repente viene una persona, llega a la iglesia, se ora por ella, tiene una necesidad y Dios lo hace. Dios es soberano. Pero en este milagro en concreto hay un trabajo, hay un sacrificio, hay un llenar hasta el borde 6 tinajas, 600 litros, ir al pozo, volver, ir al pozo, volver. Veo a María como buena madre, afanada. Venga, vamos, más rápido, necesitamos el milagro. Venga, chicos, animando a... Yo es que soy un poco peliculera, ¿no? Entonces me pongo en el milagro, ¿no? Recuerda que los milagros de Jesús revelan quién es Él. Como buena madre se anticipa, prepara, va directamente a los siervos, oye, hacer todo lo que Él os diga. Y son 3 cosas bien sencillas que precedieron el milagro. Una madre que intercede, haced todo lo que Él os diga. Y tercero, llenar las 6 tinajas, que habla de trabajo, que habla de servicio. Y hermanos, dice Colosenses 3, dice, me encanta este texto, no sé si lo podemos buscar, Samu, si es muy difícil. Dice, y todo lo que hagáis, todo no implica venir a la iglesia, limpiar, habla de todo, el todo de nuestra vida. La crianza de tus hijos, el testimonio con tus vecinos, en tu trabajo, fuera de tu trabajo. Dice, todo lo que hagáis, Colosenses 3, versículo 23 y versículo 24.
Dice, hacedlo de corazón como para el Señor. No hay problema, ¿eh? No hay problema, Samu. ¿Y alguien me puede leer el 24, por favor? Servís, porque a Cristo el Señor servís. Punto número 3, que termina estas cosas que precedieron el milagro. Seguimos adelante. Como ya sabéis, la historia cuenta que de repente llenan las tinajas y el maestresala, en el versículo... Muy bien, Jesús indica ahora sacar un poco de ese agua y llevarlo al maestresala, y los sirvientes siguieron sus indicaciones. Cuando el maestro de ceremonias, versículo 9, probó el agua que ahora era vino sin saber de dónde provenía, aunque por supuesto los sirvientes sí lo sabían, mandó llamar al novio. Hermanos, 3 cosas que ocurrieron posmilagro, o 3 cosas posteriores que ocurrieron. Fíjate que Jesús les manda llevar un poquito de ese agua convertida en vino al maestresala. ¿Quién se llevó la gloria de este milagro? Por favor, piénsalo. ¿A quién honró aquí Jesús? Viene un elemento externo, porque dice, fíjate, ¿a quién llama el maestresala? ¿A Jesús? Nadie le había dicho que Jesús había hecho el milagro. A María, que fue una de las intermediarias pringadas hasta en este milagro. No, hermanos, Jesús permite que se honre al novio. Y este punto ya lo pone ahí la presentación. Dios honra y no avergüenza a aquellos que le aman. El novio, hermanos, era una persona que iniciaba su proyecto de vida, iniciaba su matrimonio. Ahí os puse, no sé si la veis, una boda judía que antiguamente, en los tiempos de Jesús, se hacían así. Y aún hay gente ahora que se casa con ese rito, ¿verdad? Dios honró al novio. Por cierto, en aquel entonces, un dato importante, las bodas no se pagaban a medias. Las bodas las pagaba el novio y la familia del novio. Esto, ¿qué nos indica este detalle? Nos indica que Jesús, la esencia de Jesús es que vuelve a honrar el trabajo, el sacrificio, el dinero que desembolsaron, y honra a aquellos. Mira, un matrimonio honra a Dios. ¿Quién instituyó el matrimonio? ¿Quién instituyó la familia? Jesucristo. Entonces estaba apoyando, estaba respaldando y estaba honrando el esfuerzo de, en este caso, el novio, y en este caso lo que aquí empezaba, que era un proyecto, un matrimonio y una familia. Punto número 1 que ocurrió: Dios honra y Dios no avergüenza a aquellos que le aman. Jesús podía haberse llevado la gloria, que luego esto se extendió. Era su primer milagro público. Hermanos, antes no se conoce ninguna intervención tan milagrosa. Y fijaros qué personalidad, fijaros qué corazón el de Jesucristo, que en su primer milagro no quiso ser nombrado, no quiso ser exaltado. Y como buena seguidora María, ella tampoco. No, yo no quiero nada que ver. Llamar al maestresala, y el maestresala le dice al novio, y esto es muy importante, versículo 10, un anfitrión siempre sirve el mejor vino primero, le dijo, y una vez que todos han bebido bastante, comienza a ofrecer el vino más barato, pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Estas eran palabras que le pertenecían a Jesús, pero fíjate cómo es el corazón de nuestro Dios, que permite que se honre a uno de sus hijos que estaba obedeciendo, que se estaba iniciando en la institución de matrimonio, la familia. Hermanos, punto número 2, agua versus vino. Si te pregunto tres características del agua, rápidamente me dirías, no sabe, no huele y no tiene color. Sí, ¿verdad? Y dices tú, wow,
todo lo contrario a lo que es el vino, porque el vino, yo no sé mucho de vino, a mí no me gusta el vino, pero a los que le gusten, el vino huele, el vino tiene color y bastante color, porque una manchita de vino en la camisa, cuidadito, y el vino, ¿qué me queda? Color, sabor y olor. Pobres los que pasan el coronavirus, que se quedan sin olfato y sin gusto. Es una vida... Comes por comer, no te das cuenta si hay un mal olor, si tu bebé se hizo caca, o sea, es un poco un problema, ¿no? Y pobres aquellas vidas, hermanos, que no tienen color, que no tienen sabor, que no tienen olor, ¿verdad? Vidas anodinas, y este fue el verdadero milagro, hermanos. El verdadero milagro es que Jesucristo vino a cambiar todo lo que no tiene color, aquello que no tiene sabor, porque dice que seremos la luz y la sal del mundo, ¿verdad? Y lo que no huele, porque dice, sois olor grato. Dios viene a las vidas. Dices tú, pero ¿y cómo es que Dios hoy en día transforma el agua en vino? Transforma aquello que es anodino, aquello que no sabe, en algo precioso, en algo que huele. Agua versus vino. Qué milagro tan precioso, hermanos. Y por último, el orden que escogió Dios aquí. Si tú vas a una boda, por supuesto, el primer vestido, el del día número 1, va a ser el más bonito. El del día número 2 va a ser ni fu ni fa. Y el del día número 3 ya, bueno, pues es verdad. Siempre queremos las mejores cosas al principio. Tú haces tu currículum vitae, una foto bien bonita, los datos más importantes y ya lo último, ya son datos que, bueno, casi irrelevantes. El orden de Dios es justo al revés. Y hermanos, con esta pandemia yo decía, ¡wow! Parece que Dios nos está hablando un poco lo mismo. Cuando se están terminando los recursos, cuando se están terminando las fuerzas, de repente Jesús hace el milagro y nos recuerda que el mejor vino Él lo ha reservado para el final. Hermanos, el final de un evento es cuando hay menos gente, ¿sí o no? El final de un evento es cuando hay menos gente. El final de las cosas es cuando ya no hay expectativa. En una boda, el paladar, pues ya después de varios días, pues ya como si le pones casi vino de cartón. Y digo que yo no entiendo de vino. Pero no sé si me entendéis, pero el orden de Dios, el orden divino es que cuando menos fuerzas, cuando menos gente queda, cuanto menos expectativa, de repente Él hace el milagro y dice, señores, en esta boda el mejor vino va a llegar ahora. Cuando algunos ya se han marchado, cuando a lo mejor estáis más cansados, cuando a lo mejor las fuerzas han menguado. Este es el orden de Dios. Y quiero terminar con este texto que dice en Hebreos 10, 23, 24 y 25. Disculparme si he ido demasiado rápido. Me falta una diapositiva que quiero mostraros ahora. Dice así. Dice, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. Porque, como cantábamos hoy, fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Creo que tenemos claro que el día se acerca también, hermanos. Todas las señales lo dicen. Importante, mantente firme, no vaciles, no fluctúes. Sigue creyendo esa premisa en la etapa de la vida que te encuentres, seas un joven, seas una familia, seas ya mayor. Haz todo lo que Él te diga. Y por último, cuando hablaba del agua versus vino, me recordaba este texto que dice en Isaías 61 que Él ordena, ¿verdad?,
donde hay ceniza, que se llene de gloria. Donde hay lugar de luto, que venga el óleo de gozo. Y donde hay espíritu angustiado, que venga manto de alegría. Eso es el milagro de que Él cambió nuestra agua en vino, hermanos. Estábamos muertos en pecados y delitos y Él vino y trajo vida eterna. No olvidemos que el mayor milagro que tenemos que vivir y por el que tenemos que luchar y ser intermediarios, como fue aquí la Madre de Jesús, es para que mucha gente encuentre en donde había ceniza, gloria, en donde hay luto, óleo de gozo, y en donde hay espíritus angustiados, mantos de alegría. Por último, la última diapositiva, disculpad, la voy a leer porque se lee un poquito mal. Dice, un incrédulo retó un día a un recién convertido. Si es cierto que Jesús, madre mía, no lo voy a poder leer, y no, ahora, tiene poder para transformar agua en vino, entonces, bueno, como que le dice, aquí tienes este agua, transfórmala en vino. Y dice que el nuevo convertido le dijo, ¿lo puedes leer tú ahí, Samu, o no? Yo es que aquí no la veo. Ah, fuera. Pero se ve bien, es que aquí se ve mal. Ah, pues leerlo, por favor. Sí, por favor. Si es cierto que Jesús tiene poder para transformar agua en vino, aquí está esta agua. Pide que la transforme en cualquier tipo de vino. Claro que tiene poder. Conmigo no solo hizo el gran milagro de transformar agua en vino, sino que transformó el vino en un hermoso comedor que tengo en mi casa. Transformó el vino en mi ropa, zapatos para mis hijos. Transformó mi vino de amargura, lágrimas y quebranto en amor, gozo, paz en mi familia. A ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Vamos a orar, hermanos. Señor, te adoramos y te bendecimos. Gracias, Señor, por lo que tú nos recuerdas en tu palabra. Primeramente, que tú sigues siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos, Señor. Y gracias porque podemos ver en los milagros y en las intervenciones que tú hacías la esencia de quién eres tú, que tú eres un Dios lleno de misericordia, Señor. Gracias por saber que tú quieres hacernos parte de tu obra, que seamos intermediarios cuando tú intervienes, Señor, que tú cuentas con cada uno de nosotros. Señor, gracias porque tú transformaste el agua a algo insípido, algo que no huele, algo que no tiene color, en vino que nos habla de gozo, de dicha, de favor, que nos habla de color, de sabor y de olor. Gracias, Espíritu Santo, por tu palabra que nos alimenta, que nos alienta, que en esta mañana esta palabra sembrada en cada uno de nuestros corazones pueda crecer y dar fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. En el nombre de Jesús, amén y amén. Terminamos aquí, recordar lo que hablamos de la ofrenda, hermanos, que será para Guinea Ecuatorial. Que el Señor os bendiga y nos vemos este domingo, Dios mediante. Acordaros, anotaros, que el Señor os bendiga mucho, que tengáis muy buena semana. Amén.